Pablo en este sentido, hermanos, va a tomar también una realidad. La misión dada por Pablo era libertad. El libro de Hechos 26, 18, donde en síntesis da su ministerio y la misión que Dios le da, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y santificación con todos los santificados. En ese sentido, hermanos, también tenemos que tomar en cuenta que sí hay libertad, pero de igual manera a veces tenemos que valorar que el día de hoy hemos llamado a la libertad y por lo tanto esa libertad es para hacerlo bueno. Pero de igual manera se puede vertir, hermanos, libres y aún así no hacer nada. Porque alguien señalaba que la libertad es algo difícil de asumir. La gente prefiere vivir como esclavo y no como libres en ese sentido. Ahora, el texto bíblico usa el término allí, verso 18. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Libertad para ser siervos de la justicia. Hay un pensamiento del apóstol Pablo, hermanos, donde él analizaba su propia vida. Y este análisis radicaba justicia y su procedencia. La justicia propia y la justicia que viene de Dios. Y él analiza en el libro de Filipenses capítulo número 3, verso número 9, y reflexiona así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mi justicia, mi propia justicia o la justicia que viene de Dios por medio de poner la fe en Jesús. Entonces él analiza, hermanos, que en el judío había su propia justicia. La observancia de la ley le daba pauta para sentirse un hombre justo. Pero luego entiende, hermanos, que la verdadera justicia no viene por la observancia de la ley moral como tal, sino la justicia proviene de Dios. Y vamos a regresar tantito al libro de Romanos. Como podemos notar, el libro de Romanos, en realidad su tema preferido es la justificación, la justicia que viene de parte de Dios. Y va a contrarrestar la justicia que viene por querer cumplir la ley. La justicia es por medio de la fe. En el capítulo 3, verso 21 en adelante, ahí va a ser la debida aclaración el apóstol Pablo acerca de qué justicia está hablando él. Y dice el texto: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado toda la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Va a aclarar: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está vuestra jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El capítulo 4, verso 5 lo ratifica. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La sola fe, hermanos, en ese sentido. Y ahora sí, ubiquémonos tantito en este capítulo 6 del libro de Romanos, porque parte, hermanos, aquí encontramos una acción de gracia del apóstol Pablo. Y lo que tenemos que ver, ¿por qué da gracia?
Verso 18, capítulo 6, verso 18. Libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Entonces, esa realidad observa en el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Conociste la palabra y por la palabra fuisteis libertado. La acción de gracias, hermanos, es porque los romanos o los que creyeron la palabra obedecieron o procedieron con fe y como consecuencia fueron libertados del pecado. Y aquí voy a poner de manifiesto a quién se sirve o a quién rendimos obediencia. En ese verso 17, hermanos, lo reitera. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, ahora viniste a ser siervos de la justicia. Hay dos realidades: esclavos del pecado y siervos de la justicia. Entonces, hoy, hermanos, la realidad que evocamos es esa, de la injusticia a la justicia. Siervos de quién somos. Y Pablo muy cautelosamente va a empezar a usar palabras, hermanos, que ahora sí que casi las va a tocar con pincitas, ¿sí? Porque va a evocar un tema que no es muy, aunque es válido en la sociedad, se practicaba, que es la esclavitud. Se conoce la esclavitud. Y algunos juzgan a Pablo porque, pues, ¿por qué no se opuso a la esclavitud, no? Y ahora dicen, no son esclavos del pecado, ahora son esclavos de Cristo. Pero no da lo mismo. Bueno, es lo que va a tratar en este caso. ¿De quién verdaderamente vale la pena ser un siervo? ¿De quién vale la pena ser un esclavo? Y en esta reflexión, hermanos, tenemos que pensar dos cosas. Primero, ¿qué significaba ser esclavo en ese momento, en ese tiempo? Y hoy día, ¿qué significa ser esclavo? Porque la esclavitud tenía que ver con el perder la voluntad propia para poder cumplir la del otro. Entonces, la valoración que Pablo va a dar en este texto, hermanos, es ¿qué se gana con ser siervo de la injusticia o del pecado? ¿Y qué se gana por ser siervo de la justicia o de Dios? Porque en el verso 19 así inicia reflexionando: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Y ahí viene la sentencia que va a dar él: que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y aquí va a evocar las dos realidades y va a hacer las respectivas valoraciones, ¿sí? Verso 20 y 21 dice el texto: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte. Y vean que eso lo voy a evocar en la primera parte del verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué se gana con ser siervo de la justicia? Vean el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y la segunda parte del verso 23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte eterna por un lado y vida eterna por otra. Ambas pagas están allí. Y una de las pagas de la muerte es del pecado lleva la muerte eterna, y la obediencia a la justicia lleva la vida eterna por la obra de Jesucristo. Y reitero ese pensamiento ya evocado, dicho, hermanos, la libertad es algo difícil de aceptar. Pero aquí está el texto bíblico. El Señor nos está diciendo que así como presentamos vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Y aquí vamos a reflexionar: así como
así ahora. ¿Una vida de pecado o una vida de santidad? En el Antiguo Testamento recordemos a Sansón. Sansón fue nacido para ser un libertador, pero tristemente, hermanos, del libertador pasó a ser esclavo. Jueces 16 del 19 al 22 señala que después que sucumbió ante los ruegos de Dalila, hermanos, le cortaron el cabello y el texto dice: sus fuerzas le abandonaron. Vinieron los filisteos, le sacaron los ojos, lo llevaron preso y lo colocaron a moler. Es el texto de la Biblia, así lo presenta. Pero también, hermanos, la realidad es esta, que ciertamente Jesús sí nos habla en cuanto a determinar y decidir. Mateo 6:24, recordemos, no podemos servir a dos señores. Quedamos bien con uno, quedamos bien con él, con el otro. Una decisión antes la tomó Josué en el libro que dice de Josué 24:15. ¿A quiénes van a servir? ¿A los dioses o a Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, Pablo, hermanos, cuando va a desarrollar este texto, seguirá empleando, ya no el término como tal esclavo, pero sí usa el término siervos. Y ahora no lo dirige el temor, el miedo. El libro de 2 Corintios 4:5, que es el lema, hermanos, del seminario de México. Ese es el lema que lo tiene en la última parte de 2 Corintios 4:5. El texto va a decir allí, hermanos: y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Siervos por amor de Jesús. Así que este texto nos da la pauta. Hemos de continuar viviendo como esclavos ¿de qué? ¿A quién hemos de continuar obedeciendo? ¿Al pecado, a la injusticia, a la inmundicia? ¿O hemos de seguir a la justicia para ser santificados y tener como fin la vida eterna? Alguien dijo de esta manera: quiero ser tan santo así como fui tan pecador. Quiero ser tan santo así como fui tan pecador. Se está evocando aquí, hermanos, más que una tradición, está evocándose a una forma de vida. ¿Cómo vivir? Bueno, Pablo lo expresó en Tito capítulo 2 versos 11 y 12 de la siguiente manera. Tito capítulo 2 versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces tenemos el llamado, hermanos, de entender esta transición y esta nueva realidad de vida. Hemos pasado de la injusticia a la justicia. Que nuestras vidas ahora estén para el servicio, para el extendimiento, para la gloria de nuestro Dios en ese aspecto. Esto indica que, como alguien dijo, con todo, hermano. ¿Y qué es con todo? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. La traducción al lenguaje actual traduce ese pasaje del Shema diciendo: con todo lo que sí piensas, con todo lo que eres, con todo lo que tienes. De la injusticia a la justicia.